fragmento, tuvo un quiebre. Desde Génesis se quebró. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y cómo reparo yo eso? Yendo a la cruz. Hay dos elementos que restauran y que me liberan del pecado. Número uno, la cruz y la sangre de Cristo. Él muere en un madero, se revela la cruz, pero Él en esa cruz derrama su sangre. Son dos elementos, ¿cierto? Que nos regocija esto, nos alegra esto, porque Romanos 5:12 también dice que por un hombre entró el pecado. Y miren lo que cantábamos ahora de la cruz, cantábamos de su revelación, cantábamos de su santidad, y Silvi declaraba también el giro de 180 grados. El giro de 180 grados. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo y al hombre. Por Adán entró el pecado. Pero por otro hombre, segundo Adán, entró ¿qué? La vida, la salvación, la reconciliación, la restauración. Entró la obediencia. ¡Qué belleza! Por un hombre entra la obediencia. Y yo le decía a Iván, amor, qué hermosura este año el Señor se sobró con esta temática. Porque la tendencia humana es no obedecer, pero es un año de gloria, de las sorpresas que Él nos tiene. Necesitamos dar pasos de obediencia para que tú y yo recibamos esas manifestaciones de su gloria. Entonces, por un hombre entra el pecado. ¿Qué entró? Ruina, muerte, debilidad, doble ánimo, desánimo, y quedó algo vacío, quedó un rompimiento, pero viene Jesús y por este hombre entra la vida y vida en abundancia. Entonces, hay un pasaje del cual yo voy a hablar de un hombre especial que obedeció a Dios, que nace en una hermosa familia y tiene que ver con Juan el Bautista. Este hombre tuvo un ministerio profético, tuvo un ministerio evangelístico, y en esta casa lo que yo estoy sintiendo es que está reverdeciendo y aumentando el nivel evangelístico en medio de nosotros, lo profético también. Y este hombre empezó a dar un mensaje precioso: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor nos está atrayendo y nos está afirmando. Este personaje es hermoso, y él dio giro de 180 grados, obedeciendo a Dios y diciéndole, después que nace, heme aquí. El ángel le habla a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y este ángel le dice, el ángel Gabriel, vas a tener un hijo grande, vas a tener un hijo especial, y él va a ser usado, y él de manera humana trae una esencia de gracia tan hermosa que yo lo voy a usar. Te invito a que leamos en Lucas 1 del 15 al 17. Lo vamos a ver en Dios habla hoy. Dios habla hoy tiene un mensaje claro. Lucas está hablando aquí algo muy, muy hermoso que amplía esta revelación. Y mira lo que dice Lucas 1 del 15 al 17. Versión Dios habla hoy. Para los que están así cibernéticos, versión Dios habla hoy. El que trajo Reina Valera no va a estar perdido, va a estar muy bien, porque ahí está el mensaje. Y dice así: porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. ¿Dónde va Juan el Bautista? Delante, va a ir delante del Señor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu del poder del profeta Elías, para reconciliación de los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo prepararán al pueblo para recibir al Señor. Qué bella palabra.
era una asignación de Dios. Número uno, vemos que Lucas está hablando aquí, en Dios habla hoy, pero tu hijo será grande, él va a ir delante, él va a preparar algo. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Si nos transportamos un poquito antes de a la historia de José y María, eso fue precioso porque el ángel visita a José y María y les dice que allí va a venir un grande del reino y le dice: el poder del Altísimo, María, te cubrirá con su sombra, y el hijo que estás esperando es elegido del Altísimo y tendrá por nombre Jesús. Ella se asusta y dice: ¿cómo será esto? Y le dice el ángel: no te asustes, María, esto será maravilloso, es una idea de Dios. Y ella tiene un conflicto, ¿cierto? Ella tiene un conflicto. Pero si miramos la temática de hoy, que se llama Giro de 180 grados, está hablando de arrepentimiento de corazón. Juan el Bautista lleva el mensaje de arrepentimiento, pero Jesús está allí, está María en la salutación, está María, y el ángel también le dice: tu prima Elizabeth, de avanzada edad, ella, la estéril, está embarazada y va a tener hijo. Dos familias muy interesantes con un plan del reino que en este tiempo está manifestándose para que tú y yo la vivamos y traiga la gloria de Dios antes de la venida del Señor. Entonces María va, visita a Elizabeth porque el ángel así le dice. Ellas se alegran, es un impacto en la región. ¿Te imaginas una mujer de avanzada edad, estéril, y va a tener un hijo, un grande, que le antecede al Mesías, a quien le va a abrir el camino? Son primos, pero este humano nacido de mujer muy natural, escogidas entre la multitud, María bendita, bienaventurada, pero Elizabeth también una mujer elegida. ¿Y sabes qué significa Elizabeth? Dios juzga. Ella es bendita, ella es próspera, ella es mujer de abundancia, pero también mujer bienaventurada, promesa de Dios. Elizabeth es promesa de Dios. Y entonces cuando llega esa visitación, Elizabeth recibe a María, su prima, y el vientre saltó cuando María llega y le dice: salve, mujer favorecida, porque Elizabeth, entendida de los tiempos, entendida en Dios, entendida el que llevaba en su vientre, que venía con una asignación, porque ya el ángel lo había dicho y Zacarías así lo había anunciado, y ese es el mover de Dios con los hijos en estos tiempos que debemos tener, estar entendidos de los tiempos, estar entendidos con el llamado. Y esa salutación, ese encuentro, salta el bebé. ¿El bebé de quién? De Elizabeth. ¿Y quién le inspira ese deleite y ese fuego y ese saltar en el vientre? A Juan. Juan significa gracia, significa favor, significa bondad, misericordia, significa Juan, ese elegido para un propósito natural. Juan, natural, sencillo, de una familia sencilla, pero Dios lo hace grande. ¿Qué vemos nosotros aquí? La llenura del Espíritu lo hace especial. Este primer pasaje del versículo 15 es la llenura del Espíritu, es la plenitud del Espíritu, el que hace que Juan reciba poder, reciba equipamiento, empoderamiento para una misión, para él abrir el camino. Contaré un poquito de mí, algunos lo saben. En algún momento yo quedé estéril, perdí casi todo mi útero, quedé muy triste, fue un shock en mi vida como traumático, porque
anhelaba casarme, anhelaba tener hijos, y como docente con multitud de hijos, pues mucho más el deseo de tener los míos. Y me sacan casi toda mi matriz, muchos miomas, hemorragias, y ese dolor en mi corazón cuando yo vi que cargaba un bulto, mi vientre inflamado todo el tiempo. Y la doctora que me opera, monteriana, ella me dice: Marie, te dejé un pedacito de útero pensando en un milagro, mujer. Y yo le dije: hecho está, ese milagro viene. Y luego me dijo: estaba dañado el ovario izquierdo, era necesario extirpar el ovario izquierdo. Lo sacaron dañado, se explotaron algunos miomas, quistes, y a punto de peritonitis. Solo la gracia y la bondad de Dios, que tenía un plan y llamado con mi vida, pero era loca, enamorada con el Señor, con mi guitarrita, yendo, viniendo, adorándolo con todo mi ser. A veces espiritualizamos cosas. Ya yo soy una hija de Dios, nada malo me va a ocurrir, pero había una iniquidad muy puntual que yo nunca había visto y necesitaba ser llevada al quirófano y ser intervenida quirúrgicamente. Así es que me sacan casi todo en menos de nada. El Señor propicia otro momento, me devuelve el Señor mi útero y me devuelve el ovario izquierdo, todo completico. Y la doctora Betsy Puello me dice: Mari, donde quiera que me necesites, aquí tengo referencia de tus exámenes para poder comprobar la gracia y la bondad de Dios contigo, y quedar estéril y no poder tener hijos. Yo dije: no, yo no sé. Y cuando voy con ella misma, donde el médico en Montería, ella se impresiona y ella se reclina como ahí detrás de la pared, y ella dice: doctor, esto es maravilloso. Y dice él: no, pero eso se puede reproducir, decía el doctor. Y dice: no, doctor, yo hice mucho corte transversal, lineal, recto, vertical, horizontal. Eso quedó más pequeñito que el de una niña. No me vienes tú a decir que en menos de 2 meses eso ya se reprodujo. Entonces él dice: bueno, sí, tú crees en eso, en Dios. El punto es que ella me dice: mujer, el útero que yo saqué es más pequeñito, el original que Dios te dio, y te ha devuelto uno ensanchado. Es una expansión. Y estás lista para tener gemelos. Entonces yo siempre le dije: ok, si tú me das lo primero, lo segundo viene. Y muy posiblemente los gemelos. Entendí que ese ensanchamiento es ser madre de multitudes. Entendí que había algo dañado que tenía que ser extirpado y sacado para yo poder tener vida. Elizabeth representa a la iglesia, una que cuida. Elizabeth se llena del Espíritu, imparte vida, recibe su hijo vida de Dios, y su hijo recibe el poder, la autoridad para llevar el mensaje de arrepentimiento y de conversión. Y este Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí. Nos ha cubierto. El Espíritu del Señor está sobre nosotros porque nos ha ungido, porque nos ha llevado a predicar buenas nuevas de salvación. Este es el año agradable del Señor. Este es un año agradable porque vamos a obedecer como nunca antes para ver la gloria que queremos ver y para engalanarnos con ese mensaje que Cartagena necesita, compartir las buenas noticias. Entonces, mi vida se llenó del Espíritu, mi vida fue quebrantada, y luego del quebrantamiento viene el arrepentimiento. Entonces, yo en ese momento tuve que dar un giro de 180 grados, un giro en que humanamente no podía entender el Dios que yo militaba. ¿Cómo me pasa esto? Pierdo todo, entro en menopausia prematura, me caso en menopausia, calores, en parte sí, en parte no, pero el fuego de mi amor por mi rey y el fuego por ustedes de llegar a esta ciudad, amarla y tener un esposo y tener todo nuevo y saber que Él es fiel a las promesas y que yo declaro con esa unción rompimiento de soltería.
y yo traía soltería. Y aquí vamos a estar orando por niñas hermosas y jóvenes que se van a casar, porque no es de Dios. Me persiguió un espíritu jezabélico que es incohabitable, y ese espíritu te roba tu amor y el mío para no ser engalanadas por nuestro rey, porque es que el rey, no, mira, un día me dijo: Mari, no compito, tú te espiritualizas tanto que soy yo y los amores, el Señor de los amores es Él, pero yo no compito, yo soy tu amor, pero necesitas manifestar mi amor con un hombre aquí en la tierra. Y ese diseño Dios lo escogió en María y José, en Zacarías y Elizabeth, para traer ese precursor, para traer esa gloria de Dios y preparar el camino. Entonces, para yo hacer la obra del Espíritu necesito llenura del Espíritu. Y mira lo que dice el 16: hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor. ¿Y por qué Israel? El pueblo elegido, el pueblo que ha visto gracia, que ha visto bondad, que allí Él nació. La nación de Israel tenía que recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque allí estaban rebeldes. Volver es dar un giro. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es estar en el pecado, o sea, giro. El giro de 180 grados es estar en el pecado, y el giro de volver es llegar a Dios. Salir del pecado, salir de la condición difícil y volverme a Dios. Entonces, yo pude ver que en este volver, en este arrepentimiento, Juan el Bautista predicó en ese tiempo, llevando el mensaje de arrepentimiento, pero ese legado lo traemos tú y yo. Es una iglesia que se levanta como Juan el Bautista, tú y yo. Juan es el Bautista para confesar los pecados. ¿Y qué tengo que confesar? Todo lo malo que me impide ver el fruto. En días pasados, en presencia online, empezamos a confesar pecados. ¿Sabes cómo se aviva una iglesia? Cuando nosotros vivimos este mensaje de Juan el Bautista. Ir, proclamar este evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Entonces, esa confesión de pecado que tú y yo hemos hecho ha traído vida en medio de la congregación. Y si no lo puedes mirar a la derecha y a la izquierda, es como desarmar al enemigo. Y es llenarnos de la sonrisa, es llenarnos del ánimo, es vernos unos a otros en que qué lindo conocer de Jorge, qué lindo conocer de Lili, qué lindo conocer de Andre. Cuando confesamos los pecados, a mí se me acercaron y me dijeron: María, yo no conocía de ti eso, que hubo en tus abuelos, que hubo en tus papás, y poder ser cartas leídas y anunciar, y otros se identifican con nosotros, ¿cierto? La llenura del Espíritu me llevó a yo ser quebrantada con la pérdida de mi matriz, pero ser avivada como nunca antes. Y eso me quebranta por completo, y eso me aviva, y me da gozo y me da regocijo, porque yo tenía la hemoglobina en 6, la hemoglobina cuando me iban a operar, y tenía la doctora varias bolsitas de sangre, y yo solo me senté. Mi hermano Nelson y Maruti iban en camino, me operaron en Montería, y yo le dije: regálame tu sangre, hazme una transfusión sobrenatural. Ok, hagamos un trato, ya me van a operar, estoy mal, me siento débil, he perdido fuerza, pero regálame tu sangre. Y él me puso toda la transfusión. Después de cuando me hacen el examen de la medida de mi hemoglobina, estaba en 14, de 6 a 14, me volvió fértil, me volvió avivada, me volvió libre por el poder del Espíritu. Tú y yo estamos esperando cosas extraordinarias. La matriz de esta casa se está llenando del Espíritu. Y hoy ha venido un soplo y un toque. Y es como si fuera una matriz Elizabeth ensanchada
porque va a dar a luz a Juan el Bautista, que se levanta en Cartagena para proclamar, para declarar, para confesar. Si yo me quedo callado, eso puede ser peligroso, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé, Mariela se avivó y se liberó y algo ocurre. Entonces iremos. Si Juan el Bautista predicó en Israel, la nación elegida por Dios, hoy tú y yo estamos preparándonos como novia guerrera para ir por Cartagena, Colombia, Suramérica y las naciones. Es un tiempo glorioso. Hay una cosecha grande que ya viene, ya está lista. Y hay provisión que viene para que tú y yo vayamos a recoger esa cosecha. Hay bendición. Esta casa, me decía el Señor, hija, se llenará de mi espíritu, y el templo está listo. Está listo. Hemos sido humillados, quebrantados, pero necesario para que salga el mejor perfume y el mejor aceite, porque esto no es por hombres, esto es por Él. Y el amor va a subir a un nivel tan grande. Cuando el amor de Dios llega a la casa del Padre, los pródigos volvemos. Cuando el amor se enciende, porque es que el mundo está ávido de amor. Y si no, miren, tradicionalmente, ¿qué decíamos? Por mi culpa, yo estoy aquí rendido y culpado. No. Y aplastado y humillado. No. Esa culpa quedó clavada en la cruz. Mira, nosotros como ministros necesitamos arrepentirnos de condenar y de hablar un evangelio y decir unos mensajes preciosos porque los habla la palabra. Pero falta mucho para hacer un giro de 180 grados y que yo salga del pecado y venga cerca de Dios. Yo me retiro del pecado, vengo a Dios para que ese arrepentimiento de corazón se vea. Tú y yo nos leemos, tan sencillos que tenemos el Espíritu Santo y podemos discernirnos. Está bajito de voltaje, está alto, mira los ojos, no, eso que está diciendo me llegó. Pero tú y yo sabemos cuándo no llega y cuándo estamos media tinta, doble ánimo, sabemos. Y este es un tiempo para tener la unción de Juan el Bautista. Y ese tercer versículo, entonces, número 1, llenos del Espíritu, para tener ese poder y luego, ¿qué? Anunciar las buenas nuevas, dar un giro 180 grados. Yo necesito ese giro. Si yo estoy aquí al sur, estoy aquí en pecado, yo doy el giro, así media vuelta y vuelvo a Él. Yo estoy aquí en mi rencor, en mi amargura, en mi resentimiento, falta de perdón, y yo vengo acá. Entonces, llenura del Espíritu. El otro, llevar el mensaje a los de ellos para que el pueblo de Israel conozca de Jesús y ame el Evangelio. Wow, eso está poderoso. Y luego dice, mira, versículo 16, hará que muchos Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Elías era ungido en el espíritu, ¿cierto? Lo recordamos. Elías lleno del espíritu en la época, profeta poderoso, dice el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. Reconciliar. Ese es un paso precioso de una problemática mundial. En ese tiempo había ruptura, padres e hijos, hijos con padres, y hoy ha aumentado, ¿verdad? Hoy nos quebranta y ha aumentado. Entonces, Juan el Bautista traía un mensaje de arrepentimiento, de corazón, para acercar multitudes de hijos que se unieran al Padre. Pero se necesita la llenura y el poder del Espíritu, y se necesita el amor. Mira, estos ingredientes los tiene el Señor. Por eso empecé diciendo, me sorprende mi Dios, me sorprende como el Padre amoroso. Él sobrepasa y dice que Él es tardo para la ira, ¿sí o no? Y grande en
misericordia, en esa bondad. Entonces, Lucas está definiendo aquí muy claro, más que en la versión Reina Valera, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. Qué precioso en Dios habla hoy. Y tiene que ver con nuestra temática de obediencia. Y rebeldes en grado extremo son huérfanos. Los discípulos que le decían a Jesús, no te vayas, tú me haces sentir seguro. Yo me siento tan firme y tan fuerte que tú para dónde te vas a ir. Y él les dijo, les dejo otro. Yo voy a un lugar con mi Padre, interceder día y noche por ti. ¿Cierto que es hermoso ese cuadro? Recordar ese texto bíblico me apasiona. Me apasiona porque Él está día y noche. Yo lo he visto pasear con Jesús, yo los he visto en jardines, en lugares, en habitaciones postrados, los he visto en un comedor grande, comiendo, dialogando, y en todo tiempo están hablando de su novia, de ti y de mí. ¿Cómo es eso? Es la soberanía de Dios tan hermosa. Pero él dice que Juan el Bautista, aquí en esta palabra, fue engalanado y se lo dijo a Zacarías. Muchas personas Él preparará con un buen evangelio, buenas nuevas de salvación, para que los rebeldes aprendan a obedecer, para que los rebeldes se vuelvan. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. ¿Y a quién estamos esperando? El Mesías. ¿A quién estamos esperando? El Rey, el Señor. Vino sencillo en un pollino. El pueblo de Israel le costó, porque es que sabe que Él es Rey. Ellos saben que no es cualquiera el que ellos escogieron y vieron. Pero tú y yo sabemos que es por segunda vez y la novia se engalana. Y se engalana en pureza, en hablar verdad, en ser vulnerable. A veces yo pienso cosas y las digo y tengo una espina de resentimiento, de rencor, y las saco y daño. Algunas veces me he visto en rechazo que no lo he liberado y salto con alguna cosa que tiro una lanza, una espada, y va muy combinado entre envidia, con sacarme la piedra para hacer sentir al otro mal, pero quien está mal soy yo. Y esa vulnerabilidad necesitamos tenerla. Yo necesito mostrarme tal como Él quiere que me muestre, en las victorias, pero también en las caídas, y en el reconocer que algunas veces que me equivoco. Hay juicios, en mis pensamientos hay juicios. Esto por esto y por esto, que ya yo lo vi, Pochi, lo vi, mi amor, donde te diga. Y a veces estoy tan segura y tan convencida, nena, no juzgues. O a veces me estás juzgando. Y he descubierto cierto perfeccionismo en mi vida, ¿sí o no, amor mío? Y un poquito de agua me hace bien. No, en serio. Y está aquí, la batalla en la mente. La batalla en la mente, un giro. Giro de 180 grados. La raíz en griego significa metanoeo, metacambio. Noeo, ¿qué significa noeo? Mente. Cambio de mente. La guerra está, miren, la batalla está en la mente. Lo que yo pienso muchas veces hablo. Tal cual es el hombre en su pensamiento, ¿qué es? Así es él, así hablo, así como, así visto, así me llevo por delante. O así amo, abrazo y así soy. No se necesita ni mucha unción de espiritualidad, de discernimiento, para yo verme cómo estoy, o para yo demostrar al otro que estoy bien y que la palabra está en mí, poderosa, y la vivo y la aplico. Sino ver mis actitudes y reacciones, verme cómo pienso, analizarme cómo pienso y hablo. Las rabias que me da servir a los... me está mandando, es que me choca que me mande, me choca que me diga aquí, lo hago porque sí, porque, bueno, mejor dicho, porque me toca, porque tuve.
el deleite del Espíritu donde está. Este caminar es por el Espíritu, llenura del Espíritu, llevar el mensaje de poder es si estoy lleno en el Espíritu. Ir al pueblo cercano, Jerusalén significa casa. Entonces, Israel y Jerusalén, allí se movió Juan el Bautista, qué poderoso. Y tú y yo estamos llamados a la casa. Jerusalén significa familia. Entonces hay que ir allí, hay que ir a la casa, hay que ir a la familia. Y mira, el corazón de los padres a los hijos. Hay una escritura en Proverbios que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Debemos vernos cómo le hablo, cómo lo irrito, qué estoy haciendo, en qué debo girar 180 grados para mirar la condición de necesidad de su corazón y que me pueda responder a lo que yo quiero obtener de resultados. Muchas veces los resultados no se dan porque hay una causa y el efecto es rebelión, rebeldía. ¿Cómo atraigo a cada hijo muy particular? Como docente, 5 dedos. Y decía mi abuelita, hija, 5 dedos, cada uno tan diferente. No los compares. Yo tiendo a comparar y habían varias discípulas mías, hijas espirituales, que me dicen, Marie, o sea, quieren meter a todos los hijos en una canasta y quieren replicar algo. Y yo, wow, Dios mío. Y qué lindo oír, no se puede. Cada uno es único y particular. Entonces, esta parte es muy importante. Aprender a obedecer. Rebeldes para que aprendan a obedecer. Esa ruptura la vamos a cerrar. Y yo quería leer aquí este pasaje también. Solo el Espíritu Santo puede quitar la orfandad. Entonces, cuando Jesús está hablándole a los discípulos que Él se va, Él dice, les dejaré otro consolador y no los dejaré huérfanos. Está clara la palabra. Qué linda, amo la palabra. Y amo la palabra que me ayude a vivirla. ¿Y cómo la puedo vivir? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo es maravilloso. Y aquí sencillamente hay un diálogo, mira, te voy a leer, no lo vamos a leer, Mateo 15 del 1 al 9. Se acercan los fariseos un día a Jesús. Oye, Jesús, tú has dicho tales y tales ordenanzas y leyes para que tu gente, tus discípulos, no partan el pan sin lavarse las manos. Tú tienes ese mandato. Entonces Jesús le responde, sí, decirle lo que él está esperando, sino que Jesús era experto respondiendo con otra pregunta. Y entonces le dice, ok, ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos de la tradición? Porque Dios les dijo, miren lo que les dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que los maldiga se muere. Entonces, este versículo me llama la atención con Lucas 17, que está hablando de Juan. El espíritu de Elías hará volver los padres, el corazón de los padres a los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer. Pero aquí está diciendo los padres a los hijos. Padres, necesitamos esa unción de la iglesia de Elizabeth que se ensancha para cuidar Juan es el Bautista. Necesitamos esa unción de Elizabeth que se llena en el Espíritu, porque si ella no hubiera recibido esa llenura y antes de nacer Juan no hubiera tenido la llenura del Espíritu, no hubiera podido hacer la obra que hizo. Tú y yo no cambiaremos, ni restauraremos, ni sanaremos, ni levantaremos muchas cosas si no tenemos la llenura del Espíritu. Pero es bello este versículo 8 y 9. Y entonces honren a los padres. Es un mandamiento con promesa. Solo te pregunto, ¿estamos honrando a nuestros padres? ¿Es una carga, un fastidio cuando les ayudamos a poner la pijama, los ayudamos a llevar? Yo no todas las veces he librado. A veces tengo mucho trabajo y debo detenerme en el camino, correr por ellos, por algo. Y últimamente sumergida en una de las disciplinas espirituales de ayuno y oración, de vigilia, me hace sentir
bien. Y alguien me decía, es carga para ti cuidar a tus padres. Aquí está mi mami. Qué privilegio, fue mi maestra, ha sido mi guía espiritual. Y yo dije, no, soy sincera. Y a veces ella me lo ha preguntado y yo le dije, ma, no, es un deleite servirte, es un deleite estar con ustedes y me apasiona servirle. Y yo le respondí a esta persona, no es obligación, es un deber, pero también es un deleite y un gozo. Y de verdad así lo siento, así lo veo. Y entre más lo hago, más provisión me viene. Y entre más lo hago, ha habido en mis cuentas dinero consignado. De pronto mi esposo me dice, anda, neni, tú no me has dicho de eso. Oye, me estoy confesando. Cierto, lo sabe la Turqui. Oye, el otro día estaba que le decía, pero estaba tan necesitado de una platica. Yo dije, esto tiene nombre propio. Esto tiene una inversión, padres, de algo muy puntual. Y llegó que llegó porque de verdad, y nunca supe quién. Y cosas así en esos días me vinieron. Y yo le decía, Diani, figúrate, tengo un estuchito, estoy aprendiendo a hacer ahorro. Y meto platica y voy y vengo y saco. Y cada vez el dinero se me multiplica y viene algo más. Y yo veo y salgo por acá y en una billetera me sale una platica y por otro lado. Porque tú y yo cuando le servimos y vivimos en esa comunión del Espíritu, cuando voy mucho más allá en lo natural, mucho más allá en este pasaje tan hermoso de Mateo 15, mira, 1:9, cuando honro padre y madre, Él me dice, pruébenme. Mandamiento con promesa. Yo diezmo, chévere, me gozo diezmar, nos gozamos, pero deshonro a padre, saco roto, cielo cerrado, blindado. Pero cuando tú y yo honramos y sanamos, porque es que es fariseo, ¿sí o no? Es fariseo yo militar en este evangelio si mi casa está desierta, papá, mamá, mi casa, mi cónyuge, correrle a otros y yo desatenderle. Mira, a veces me he visto atendiendo y amando mejor a otros en comidas y cosas y me despliego y yo siento, cierto, oye, me está mirando así como, y con él, ay, amor, o sea, no quiero hoy como cocinar, que, ay, pollo, comámonos otra cosita. Y me dice, neni, no puedo, o sea, harina o la arepa, y porque quiere la ensaladita, y yo a veces estoy abriendo mi corazón, de verdad, y nos cansamos, ¿verdad, mujeres bellas? Nos cansamos, y a veces hay hombres que cocinan, chéverísimo. Entonces, mira, y hay uno, entonces mi esposito dice, neni, acuérdate que yo hago otras cosas. Hay unos buenos para Rappi, dice Carly Angulo. Rapidito, Carly. Ay, qué lindo. Entonces, todo eso son máscaras que nos ponemos. Todo eso no es genuino. Todo eso es algo que no es íntegro. O sea, vivo por Él, es mi ministerio, Él conmigo, y lo demás va a ser añadidura y va a fluir. Cerremos esas brechas. Los hijos anhelan ver coherencia, anhelan ver y sentir tu amor y mi amor. Dios nos está quebrantando. ¿Cuántas pérdidas y quebrantamientos y humillaciones tienen que venir para yo hacer un giro de 280 grados? Para yo dejar el pecado y volverme a acercarme a Dios. ¿Cuánto tengo que sacar de remordimiento? Porque es que nos acomodamos. Yo vivo el arrepentimiento, yo vivo el metanoeo, yo, sí, cambio de mente, pero a veces es remordimiento, lloro y una cosa allí y se pasa un mes, 2 meses, estoy en el mismo punto de pecado y me alejé otra vez de Dios. Pero el arrepentimiento, dice Juan el Bautista, produce fruto. Yo necesito dar, ¿qué? Fruto de arrepentimiento. Urgente, ¿verdad? ¿Qué me aflija? ¿Qué me aflige? ¿Qué me roba la paz? ¿Qué me roba la paz? La iliquidez financiera, crisis en los negocios, familia en división, deshonra,
desapego, amargura, falta de perdón. ¿Qué se está moviendo allí que está impidiendo? Pero si podemos ver en Lucas 3, del 4 al 6, dice Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado. ¿Cuál es ese valle? El corazón. Todo valle, todo lo que está abajo, ahí en culpa, mi condenación, y bajito, y yo veo mejor a Ana María que yo y me comparo. André decía hace 8 días, no nos comparemos, cada uno somos únicos en el cuerpo de Cristo, conforme a esos miembros que Él ha establecido, cumpliendo su función. Bello, ramillete, maestros, pastores, profetas, evangelistas, todo, apóstoles, cada uno una función. Y Dios está alineando en cese, fe y amor esta casa, ese diseño de Dios, para que tú y yo crezcamos. Yo necesito vivir en el Espíritu, fluir en el Espíritu. Es lo primero que Juan está diciendo aquí, es lo primero que Lucas está diciendo aquí de Juan, que se necesita la llenura del Espíritu, el poder para cambiar, el poder para ser liberado. La letra, la palabra, la necesito, memorizarla, la necesito, porque cuando yo la oro, ella va haciendo vida en mi vida. Y si ayuno, mucho más. Y si oro en el Espíritu, requete más, porque para eso fue dejado. Todo valle sea rellenado, el corazón aplastadito, triste, desanimado, doble ánimo. Yo era lo más tímido del mundo, yo era lo más inseguro y me salta muchas veces, pero es como aguijón en la carne para que no me envanezca, porque tendemos a eso. Y ese juicio, mira, yo he observado, ¿dónde yo juzgo? Lo fuerte que yo tengo. Juzgo, o sea, tan claro como el agua, tan facilito era. O sea, era eso facilito. Él es diferente a mí. Entonces, mido por eso que yo he librado o que yo he conquistado. Enderezar las sendas, lo que está torcido, todo valle se rellene, se baje todo monte, lo altivo, lo arrogante se tiene que bajar. A eso vino Juan el Bautista. ¡Qué belleza, iglesia! ¡Qué belleza, familia de la fe! Y Jesús dice, miro de lejos, al altivo lo miro de lejos. Me huele mal, lo miro de lejos. Y necesitamos el vestido manso y humilde. Yo lo pido todos los días y lo pido porque no lo tengo. Pero cuando me lleno del Espíritu lo siento, hablo diferente, abrazo diferente, vivo diferente este evangelio con mi esposo y me lleno de misericordia. A veces me veo dura, algo duro, algo que dejé de estudiar la palabra, dejé de verme en ella y me gana ventaja. Esto es el corazón, que se baje lo altivo. Los caminos torcidos serán enderezados y verá toda carne la salvación de Dios. Estamos esperando visitación de Dios con nuestros hijos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Porque cuando tú y yo llegamos al primer amor, tú y yo no dejamos de hablar de ese amor y de impactar. Es una medida, es parte de un termómetro. No estoy diciendo que es una doctrina, pero parte de me puede definir y delatar que he perdido ese primer amor porque dejé de hablar de él. Me intimido y me da pena. Vamos a estar de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar esta misma canción. Y vamos a estar allí diciéndole, aquí está mi vida, aquí está mi vida, quiero un giro, quiero ser esa Elizabeth, mujer de promesa, mujer que fue juzgada, mujer que fue avivada por Dios. Mi Dios es abundancia, trajo un hombre de abundancia, mi vida se volvió abundante, abundante en Él y falta aún más. Y dejé clavada en la cruz mi esterilidad. Me pude casar, salí de la esterilidad. Y un profeta, cuando oraban por mí, que yo caigo tendida en el piso, ellos son evangelistas, él decía, el Señor te dice, vivo y viviré, que te casarás y tendrás hijos. Y yo caí tendida al piso y no sabía de mí.
si era casada, si era soltera, pero qué lindo porque Dios le mostró. Y pude casarme, romper un ayer, y yo me levanto a declarar, a decretar que este ramillete de mujeres que están en espera de esposo, levanten su mano, a ver, yo las miro, lindas, lindas, y las casadas impongan manos allí al ladito y rodéenlas. Y yo hoy, sí, algunas se casaron, pero quieren hacer ese pacto, renovar esa boda en Cristo. Así es, Lili, renovarla y afirmarla, porque vas a traer para tus hijas un legado de bendición. Ayer Juan el Bautista predicaba estas verdades, llenura del Espíritu, porque lo recibió de su madre, lo recibió de Jesús, con la salutación, lo recibió, pero también llevando el mensaje. Iglesia, esta casa está esperando que tú y yo vayamos al evangelio, que llevemos el evangelismo, que llevemos el mensaje de salvación a Cartagena. Los vecinos, el amigo, dejé de hacerlo, se fue el primer amor. ¿Por qué dejé de hacerlo? Juan, lleno de gracia, de unción. Nosotros estamos en tu casa llevando a estas 4 parejas el mensaje, que tienen hambre, no por nosotros, un terreno preparado de uno que entró al lugar santísimo y se enamoró del Rey. Y ese impacto ha conmovido a tus amigos. ¿Qué pasó con Juan? Habla diferente, brilla, dejó las palabras, dejó actitudes que tenía, trata mejor los hijos. Juan es diferente. Y Juan empezó a brillar, y tu esposa se pegó y dijo: yo quiero lo que le dieron a mi esposo, yo lo quiero. Eso quiere Dios, familia. ¿Qué Dios tenemos? Estoy más en Egipto. Vamos, un giro de 180 grados, un giro. Vuélvete, iglesia, este es el tiempo. Hay rompimiento de soltería en el nombre de Jesús. Con mi esterilidad, con mi soltería, con todo estancamiento, yo ordeno que se rompe hoy y retrocede Jezabel y se levanta Cristo. Se levanta Cristo. No dudes, no dudes. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, daré ayuda idónea. Hoy, Señor, clama por la gloria. Oh, ¿quién estuvo allí? Oh, cambio de mente. La batalla está aquí. Hay un ataque frontal. El enemigo no quiere que tú y yo sintamos su amor, que tú y yo tengamos vida abundante. Hay un enemigo. Hoy es tiempo para cerrar esa puerta. Ciérrala. Familia, cierra esa puerta de dudas, de compararnos. Cierra esa puerta. Yo no era nada, no era nadie, y en su misericordia Él me rescató. Oh, cuánta misericordia. Yo donde estuviera, yo no puedo olvidar de dónde vengo. No puedo olvidar, no puedo. Santo, santo. Que esta casa reverdezca, que esta casa florezca y dé mucho fruto. Fruto. Oh, hemos venido a cantar, a decirte gracias. Oh, hey, Allah. Oh, hay lugar para ti. Sube, sube, sube.
quien ya lugar santo yo lo pisé. Hoy comprométete con Él. Dile: yo vuelvo allí, yo vuelvo, yo vuelvo. ¿Dónde? Él es grande, Él es grande, Él es grande, Él es grande. Ve al grande, ve a Él. Yo ya pisé. Oh. ¿Dónde me encuentro? Pacta con Dios, dile: aquí estoy. Me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti, me vuelvo. Te necesito. Oh, santo, santo, santo. Gracias, oh santo. ¿De qué debo arrepentirme? De corazón. Este pueblo de labios me honra, sus corazones están lejos de mí. Decía ese pasaje Jesús hablando con los discípulos, con los fariseos, lejos de mí. Es volvernos a Él y confesar todo aquello que está escondido, que solo tú y yo podemos ver, pero hay otras cosas que no vemos. Y nos estamos preparando, familia, para unos días que están por venir de gloria. Y viene Lucien, esta mujer, Lucien Chance, ella viene de Brasil, una mujer apasionada por sanar el corazón. El corazón se ha endurecido. Y si yo no veo fruto, está indiferente. Y el primer mandamiento debo vivirlo. Si de una cosa debo arrepentirme en esta mañana, familia hermosa, es amar a Dios sobre. ¿Y sobre qué es? Sobre todas las cosas. Sobre casa, papá, mamá, esposa, esposo, hijos, sobre. Pero si hay ídolos y si hay amores que hemos antepuesto, Él tiene el corazón triste y hay que ordenar. Debo girar, debo abrazar la cruz, debo hacer este arrepentimiento. Hay amargura, hay juicios, hay avaricia, hay mentiras. ¿Qué me impide ser amable? ¿Qué me impide tener la gracia que Dios ha dado como Juan, llenos de la gracia para llevar este mensaje de salvación? ¿Qué me impide? ¿Le sirvo al hombre? ¿Gano almas para que me vean o es para mí? ¿O llevo y traigo para Él? ¿A quién busco? ¿De qué me debo arrepentir? ¿A quién sigo? Estoy molesta con el pastor, el líder, la pastora. Se acaba y se seca esa iglesia y no voy a llevar ningún alma. Un día soñé y vi esto. Tengo miedo y temor de decirlo, pero es tiempo de arrepentirnos de eso, porque la llenura del Espíritu se fue. Se fue. Y quien me apasionaba, quien me despierta, quien me aviva. ¿Qué me impide amar? Los argumentos obstinados me impiden obedecer. Sabia en mi propia opinión. Aprendí así, la costumbre es así. Es que me dijeron así. Este me cae bien y lo amo y lo perdono. El otro no. Amar al enemigo y resolver. Es necesario. ¿De qué debo arrepentirme? Fornicación, adulterio, idolatría. Vamos a hacer ese giro. Doble ánimo, pornografía. ¿De qué debo arrepentirme? Cierra tus ojos y dile: si yo en el primer amor estuve allí,
hoy quiero entrar